Hola, hola, qué gusto tenerte por acá el día de hoy. Y es que en este día quiero que hablemos de un tema que me parece a mí muy importante mencionarte, porque fue una pregunta que me hice por muchísimo tiempo. Y es que a veces nos preguntamos por qué la vida es muy dura. ¿Te reconoces cuando escuchas esta frase? ¿Por qué la vida es tan dura? O la vida es muy dura. Qué difícil que es la vida. Bueno, y esto básicamente, ¿a qué radica? ¿Qué es lo que hace que nosotros pensemos que la vida verdaderamente es difícil? Una de las cosas que quiero contarte es que basado en esto me he enfocado mucho en estudiar qué hace que la vida verdaderamente sea difícil, qué hace que la vida se torne a veces retadora. Y esto no hay otra cosa más que decirte que corresponde a la forma en cómo nosotros percibimos el mundo, en cómo lo interpretamos, en cómo reaccionamos a las cosas que nos pasan. También depende muchísimo de las creencias y los patrones de pensamiento que nosotros hayamos arraigado con respecto al tiempo, lo que vengamos arrastrando de nuestra niñez. Y quizá en un tanto de esos te has percatado que piensas, actúas y respondes muy similar a como hubiese pensado, actuado o respondido tus padres. Entonces, estos son modelos aprendidos. ¿Por qué la vida tiende entonces a ser difícil? Bueno, efectivamente la vida nos pone bajo diversas experiencias, situaciones, unas sorpresas increíbles, maravillosas, pero si bien es cierto, hay otras que no tienden a ser tan bonitas o tan fáciles de comprender. Lo cierto es que detrás de todo existe una razón poderosa. Y aquí hago la reflexión y es cuando me llegan muchas personas con situaciones de enfermedad, yo puedo comprender claramente que la pregunta que habita dentro de su cabecita es, ¿por qué me pasa a mí? Yo, si he sido buena persona, si yo he tratado de hacer el bien al mundo, ¿por qué enfermo? ¿Por qué hace que yo esté sufriendo esto? ¿O por qué si he sido una buena esposa, por qué llegué a separarme? ¿Por qué si he sido una buena madre, por qué mis hijos responden de esta manera? ¿Por qué si soy una buena trabajadora, una buena profesional, en el trabajo me va de esta forma? ¿Por qué y por qué y por qué? Y nosotros nos quedamos haciéndonos esas preguntas porque, y básicamente quiero que entiendas algo. Yo te entiendo porque estas preguntas me las hice por mucho tiempo y a veces me sorprendo que me las vuelvo a hacer una vez más. Pero yo debo decirte que si nosotros nos hubieran enseñado desde pequeños a pensar de cierta manera, o sea, que cada vez que nosotros nos encontramos con una situación, ponemos la situación, o sea, no la analizamos nada ni reaccionamos, simplemente tomamos la situación, la pongo en la mesa y empiezo a desarticularla, a analizarla, a verla qué más debo yo aprender de esta situación o qué hay detrás, por qué se dio. Y es que básicamente debo decirte que todo tiene que ver en, sí, claro, la forma en cómo vivo, el modelo de pensamientos que tenga, y para responder el por qué suceden estas cosas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo vivo yo, quién soy yo. Y tal vez te va a sonar muy redundante, pero es que nosotros, conforme y el método como estamos viviendo, es lo que responde a la forma en cómo yo respondo también a las situaciones que me pasan. Si nosotros estamos enfocados siempre en ver las cosas buenas de la vida, o por lo menos la oportunidad que trae o cada aprendizaje que trae, nos damos cuenta que la vida tal vez no tiende a ser tan difícil, porque muchas cosas que nos pasan simplemente son respuesta a acciones que hemos tomado. Por ejemplo, el hecho que enfermemos físicamente nos hace preguntarnos, efectivamente, es ¿qué hice mal? O sea, ¿qué tan mala persona tal vez he sido para que esté enferma, para que me suceda esto? Pero hay factores que se salen, digamos, del control de la vida. La vida no te dice si estás comiendo bien o no estás comiendo bien. La vida te dice cómo, o sea, no te dice más bien cómo tienes que reaccionar ante lo que hacen las otras personas. Lo cierto de todo es que las personas hacen cosas y nosotros reaccionamos. Entonces, ¿por qué es que se torna difícil según nuestra mirada? No es por lo que hacen las personas, sino por cómo yo reacciono ante eso que hacen las personas. Si nosotros trabajáramos en nuestro juicio, en nuestras expectativas, todo sería diferente. La vida tal vez no sería difícil.
Ahora, otro aspecto que quiero mencionarte en este caso es que en ocasiones nos sorprendemos diciendo, uy, es que se trabaja demasiado, estoy muy cansada, estoy muy agobiado, pero la pregunta a la cual yo he llegado a hacerme también es, ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué reaccionar así? ¿Para qué quiero eso que estoy pidiendo incansablemente? ¿Para qué estoy viviendo de esa manera? O sea, ¿cuál es la razón que se esconde detrás de mí o detrás de esta apariencia nada más para que yo reaccione de esta forma? Si tú te preguntas, es que trabajo demasiado y el dinero no me alcanza. Ok, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuál es la verdadera razón para que trabajes demasiado? ¿Cuál es la verdadera razón para que digas que el dinero no te alcanza? ¿Es porque verdaderamente no te alcanza o porque no hemos aprendido a hacer uso inteligente de esos recursos económicos? ¿Será que no hemos aprendido a hacer uso correcto de nuestro tiempo? ¿Será que estoy enfocando mi mente a que el trabajo represente y signifique algo? ¿Será que el dinero para mí tiene un significado? ¿Será, tal vez, que he pasado tantas necesidades y trabajo así casi que desquiciadamente porque realmente tengo miedo a no tener, porque no creo, no confío en que vaya a tener y me da miedo pasar necesidades como las pasé en algún momento? Porque lo viviste, porque te lo contaron o porque al final le ha sido un patrón de pensamiento que tienes. Entonces, si nos detenemos a pensar cuando vemos que la vida ha sido difícil, tal vez no es que ha sido difícil. De hecho, la vida no es difícil. La vida es como es. Y la vida siempre nos va a presentar situaciones agradables, no tan agradables, retadoras. Y cuando nos presenta esas situaciones retadoras, básicamente podemos elegir dos caminos. Una, tomar el aprendizaje o simplemente dejar que esta situación nos consuma los problemas, las preocupaciones, los insomnios, nos consuma aquella situación. Está 100% comprobado que el 100% de las personas también viven situaciones difíciles. Si yo las he vivido, las sigo enfrentando, las sigo recibiendo porque es parte del plan divino, porque es parte de muchas veces es la reacción a cómo en algún momento he actuado. Tal vez simplemente en algún momento, tal vez no cuidé como debía mi alimentación y por eso mi cuerpo obviamente enferma. Tal vez en algún momento tuve patrones de pensamiento limitantes, tal vez en algún momento no tomé las decisiones que tenía que tomar. Entonces, cuando se presentan estas situaciones o estas acciones o estos acontecimientos que parecen ser difíciles, lo que hacemos nosotros es que hacemos las preguntas, ¿por qué vida? ¿Por qué universo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no tiene nada que ver con afuera. La vida existe, las plantas existen, las horas existen, el tiempo existe. El tema es qué hacemos nosotros. Y para esto es importante que nos detengamos y pensemos, ¿por qué yo creo que la vida es difícil? Por el tema económico, por el tema social, por el tema de pareja, ¿por qué es? Claramente esto tiene que responder, por supuesto, a un patrón de respuesta que yo tengo ante esas cosas que suelen pasar. Que tú y yo no estamos exentos a que las podamos evitar, no las podemos evitar, van a seguir sucediendo. Pero ¿cuál es la oportunidad en este caso? Que podamos tener la posibilidad de reaccionar diferente, de antes de explotar, detenernos y decir, ok, ¿por qué esto habrá pasado? Me cuidé, pensé, fui muy confiada, me atreví, qué no hice, qué pensé, qué no pensé, qué acciones importantes tomé o cuáles no. Entonces, antes de pensar y decir la vida ha sido difícil, me devuelvo a mí, me analizo y digo, ¿qué estoy haciendo yo entonces con mi vida? Y cuando te encuentras en este espacio, te toca analizar, porque todo tiene que ver cómo yo reacciono ante las cosas. Por eso te digo, realmente no estamos exentos a evitar que situaciones difíciles, pero muchas veces podemos nosotros gestionar cómo vivimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, qué tanto elegimos que nos impacten las cosas. Y aquí hay otro aspecto importante. Dentro de las prácticas estoicas, nosotros si aplicáramos muchos de esos principios nos daríamos cuenta que el sufrimiento está muy lejos del sufrimiento para nosotros. Y tal vez dirás, ¿y eso qué es? Bueno, que muchas de las cosas que hoy nosotros tachamos o etiquetamos que son malas, que son cruelas, que son errores, que son fracasos, que son cosas difíciles para nuestra vida,
verdaderamente no lo son. ¿Por qué? Porque todo es respuesta como nosotros estamos interpretando eso. La vida quizás nos presenta oportunidades para que transformemos nuestra mentalidad. Porque si nosotros a todas las cosas que nos pasan las ponemos en el plano, nos alejamos para analizar, para interiorizar y para tratar de comprenderlas de una manera distinta, nos vamos a dar cuenta que no tiene suficiente peso para controlarnos. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a ver el mundo desde esa filosofía, porque nadie nos ha enseñado, porque nadie nos ha enseñado a que en medio de la enfermedad puedo seguir siendo positiva y creyendo en Dios, si es que así es, o creyendo en la salud, que en medio de una situación de discusión puedo seguir pensando en tener paz y hablar desde la paz y la armonía, porque nadie nos enseñó que en medio de la carencia yo puedo seguir confiando en que el dinero vuelve y llega a mí. No nos han entrenado para eso, así que tú no tienes la culpa de tener este patrón de pensamientos. Lo que yo hoy quiero hacer es la invitación a que todo lo que te pasa en la vida recuerdes, pienses y aprendas, si es el caso, a que eso no es la santa verdad, que eso está sucediendo, te está impactando, te está golpeando, te está dominando por la forma en cómo tú estás reaccionando ante esto que pasa. Pero siempre podemos entrenarnos, siempre podemos transformar nuestra mente, entrenar este programita mental, este chip mental para que cada vez que suceda algo, no reaccionar por impulso, como nos han enseñado desde pequeños, sino más bien a procesar primero esto que está pasando y elegir dónde poner el foco de atención ante las cosas que pasen. Y cuando eso sucede nos damos cuenta que la vida no es difícil. Lo difícil es vivir con un mismo patrón de pensamientos. Lo difícil es vivir con el mismo modelo de creencias. Y sobre todo, lo más difícil de la vida es que nosotros vayamos reaccionando ante las cosas que pasan sin procesarlas primero, sin hacernos esas preguntas claves y poderosas de las cuales nosotros podríamos crecer si verdaderamente aplicamos este aprendizaje y este conocimiento. Hoy quiero aprovechar para invitarte a que te detengas. ¿Qué ha hecho que tú pienses que la vida es difícil? ¿O qué ha hecho, qué ha pasado en ti que algunas circunstancias te hayan puesto de frente y por esa situación hayas pensado tal situación es difícil, es muy dura? Quizá te sorprendas descubriéndote y conociéndote que si viajamos un poquito más adentro, podríamos cambiar la percepción y la expectativa de la vida y vivir más en paz, sin tanto drama, más en calma.